Muy buenos días, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sin lugar a dudas que es una mañana muy linda para compartir la palabra del Señor. La semana pasada el Señor nos compartió un tema muy importante con referente a la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Pero el versículo 6 nos decía que sin fe es imposible agradar a Dios. Que los que se acercan a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Un galardón de aquellas personas que lo buscan, de aquellas personas que están con Él. El Señor nos habló de varios hombres de fe. Noé, por ejemplo, nos habló de Abraham, de Abel, de Isaac, de Jacob, de Sadrach, de Mesac, de Abednego. Pero también nos habló de una mujer llamada Rahab, una mujer que era prostituta, pero cuando conoció al Señor cambió su vida para siempre. Ella tuvo fe que Dios la podía libertar, no solamente a ella, sino que a toda su familia, toda su casa. Y así fue. Josué dijo a Rahab, esa mujer me la dejan aparte, solamente a ella y a toda su familia. Todo lo demás fue destruido, menos la casa de Rahab. Pero nadie habla de José. También vemos a José en el libro de Hebreos capítulo 11, que José es un hombre de fe. Es un hombre que tiene mucha confianza, es un hombre en la cual, a pesar del quebranto, del oprobio, de ser defraudado, tuvo la fe en que Dios lo iba a poner en primer lugar, en que Dios lo iba a poner arriba, no abajo. Y así fue. Si José hubiera tenido el odio, el rencor, el resentimiento, la ira, la soberbia en contra de sus hermanos, en contra de aquellos que lo tiraron adentro de un pozo, aquellos que lo vendieron como esclavo a los mercaderes, no se cumple el sueño de José. Nosotros no vamos a cumplir nuestros sueños si nosotros no tenemos esa fe. Si nosotros tenemos ese odio, ese rencor, no vamos a dar buenos frutos. Tenemos que dar buenos frutos, ser buenos pámpanos. Y en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 hacia adelante, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Padre, gracias te damos por tu palabra escrita. Señor, gracias te damos porque tú eres un Dios bueno. Gracias te damos porque tú nos bendices dentro y fuera de tiempo. Que tu palabra llegue a lo más profundo, a los tuétanos, a las coyunturas, a las raíces de nuestra vida. Señor, háblanos que hoy aquí te escuchamos muy, pero muy atentamente. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos hoy quieren ser buenos pámpanos? ¿Cuántos hoy quieren dar buenos frutos? El Señor nos va a pedir cuenta cuando estemos allá en los cielos y nos va a preguntar qué hicimos con los frutos que nos dio, el talento, el don. ¿Qué hicimos con el don? Los dones que Dios nos dio. ¿Qué hicimos con ellos? Todos estos hombres que vemos aquí en el libro de Hebreos, capítulo 11, que lo vimos la semana pasada, fueron hombres de fe. Fueron hombres eficaces, fueron hombres muy productivos. La verdad que Dios no quiere perder su tiempo con nadie que no quiere ser productivo, con nadie que no quiere ser fructífero, no quiere dar frutos. Cuando Dios nos trajo a cada uno de nosotros, nos trajo de las tinieblas a una luz admirable. Nos trajo con cuerdas de amor, pero nos trajo para que nosotros diéramos frutos, para que nosotros seamos personas eficaces, para que usted fuera un instrumento útil en las manos de Dios. Si usted y yo no damos frutos, es que vamos a ser sacados fuera, vamos a ser echados fuera. La verdad que Dios no quiere personas que causen impedimento, Dios no quiere personas que causen estorbo a las demás personas que sí quieren dar fruto, a personas que quieren dar fruto, a personas que quieren ser eficaces, personas que quieren ser totalmente productivas. No, 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 no. Si Dios lo trajo a usted hoy en esta mañana para escuchar esta palabra revelada, es para que usted sea una persona útil en la obra de Dios, en las manos de Dios. Lo que está dentro de usted, usted tiene que entregarlo, porque soy muchas personas que están necesitadas, muchas personas que necesitan de una palabra de Dios, una palabra de aliento, una palabra de exhortación, una palabra de esperanza. Usted no puede quedarse callado. Usted no puede quedarse callado, usted no puede quedarse encerrado bajo cuatro paredes. Usted no puede quedarse atado, amada iglesia, no. Lo que Dios ha depositado en usted, usted tiene que entregarlo. Lo que Dios le ha dado a usted por gracia, usted tiene que entregarlo por gracia. Usted tiene que darlo por gracia. Cosa que alcance a otros. Alcance a otros lo que Dios le ha dado a usted, el talento, usted tiene que entregarlo. Dios necesita que usted entregue lo que Dios le ha entregado. Dios necesita que usted, lo que usted ha recibido por gracia, lo entregue a otro por gracia. Del alimento que usted ha sido alimentado, que es la palabra de Dios, usted lo entregue a otras personas. Lo entregue a otras personas. Todo aquel que lleva fruto, yo lo voy
a bendecir, le voy a limpiar y le voy a dar mucho más fruto. O sea, Dios está comprometido con usted, pero que usted lleve más fruto, para que usted sea limpiado, para que usted tenga fruto abundante. Mire lo que dice el versículo 3. Y vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. O sea, usted está limpio por la palabra de Dios. Dios le da a usted una palabra que nos exhorta, nos enseña, pero también nos redarguye y también nos reprende. En el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea, usted no puede llevar fruto por sí mismo. No, porque usted va a fracasar. Usted no van a resultar las cosas si usted lleva fruto por sí mismo. No. La desconexión con el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a un fracaso. No. La desconexión con la oración. Usted no puede desconectarse con la oración. Usted no puede desconectarse con la palabra escrita. Usted no puede desconectarse de estar en sus sátiros domingo tras domingo, escuchando una palabra revelada, cantar a Dios. No, 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 no. No puede desconectarse de la vid. No puede desconectarse de la fuente. La fuente es Cristo Jesús. La estufa no la podemos desconectar de la electricidad, porque usted se le saca el enchufe y usted va a querer calentarse, no va a tener calor. Usted no puede sacarle la parafina a la estufa, porque si usted saca la parafina o el gas, el balón de gas licuado a la estufa, no va a dar calor, aunque usted le dé más llama, aunque usted la prenda y la prenda. Usted no puede desconectarse de la fuente, y la fuente es la palabra de Dios. La fuente es Cristo Jesús, es el que le da la fuerza a usted. Esta palabra del apóstol Juan yo veo que se nota muy simple, muy sencilla, pero muy profunda. Porque no habla de un árbol, entonces parece que es algo simple, no habla de una hoja, de una rama. Pero mire lo que dice el versículo 5. Yo creo que el versículo 5 es la clave de todo esto. Porque el versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada, amada iglesia. Nosotros no podemos pretender llevar muchos frutos si estamos separados de la vid. Si nosotros estamos separados de la fuente, estamos separados de él. No pretendemos que las cosas sean eficientes, que las cosas sean eficaces. No podemos pretender que las cosas resulten. Que yo tenga una buena salud, que mi trabajo sea estable, que yo tenga unos buenos ingresos, que mis hijos estén bien, mis hijos estén sólidos, los nietos estén bien. No, si nosotros estamos desconectados de la fuente, que es Cristo Jesús, si estamos desconectados de la palabra de Dios, si estamos desconectados de la oración. Solo alguien espiritual puede tener una relación personal con Él y puede hablar palabra de Dios. Solo alguien que esté conectado con Él a través de la oración, de la búsqueda, de la presencia de Dios, puede atar espíritu inmundo, echar fuera, sanar a los enfermos, dar una palabra de exhortación, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una palabra de fe. Solo alguien que esté conectado con el Espíritu Santo de Dios. El Evangelio de Jesús es muy simple, amada iglesia, muy simple, amada familia, amados amigos que me está escuchando. Nada más que se trata de una relación continua con Él, una relación continua con Cristo Jesús, una relación continua con su palabra, una relación continua con la presencia de Dios o con la búsqueda de Dios. De eso se trata el Evangelio. Tener una relación, pero continua, continuamente. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. ¿Se da cuenta que es simple? No es engorroso. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Antes de hacer algo por otras personas, preocúpese de usted. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Usted se preocupa de usted mismo? ¿Usted se preocupa de estar conectado con Dios? ¿Se preocupa de estar conectado con su palabra, con la presencia de Dios, con la búsqueda de Dios? Cuando Pablo le escribe a su hijo Timoteo en su segunda carta, le dice en forma muy clara, preocúpate de ti mismo, Timoteo. Y a mí me gustaría mucho hablar de eso. Sí, yo creo que tendríamos que hablar de algo muy importante, que usted tiene que preocuparse de usted mismo. Preocúpate de ti, hijo. No, Pablo no le está preguntando cómo está tu familia, cómo está la iglesia, cómo están los hermanos, cómo está la palabra que estás dando. No, le está diciendo, preocúpate de ti mismo.
Si usted no se preocupa de usted, ¿cómo usted pretende llevarle una palabra de aliento a una persona? ¿Cómo usted pretende darle una palabra de exhortación, una palabra de fe? Esto es para usted, amada iglesia. Si usted no está preocupado de usted mismo, si usted no está bien con usted mismo, que nunca se nos olvide que Él es la fuente y usted es el resultado de la fuente, nada más. Ese es el versículo 1. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Si usted está desconectado de la fuente, ¿cómo usted pretende? Si usted está desconectado de la fuente, ¿cómo usted pretende llevar una palabra? Entonces usted no va a resultar las cosas no van a ser eficientes, no van a ser efectivas. Usted no va a ser una persona productiva. Sus palabras las van a llevar al viento. Todo lo que usted le entregue a la persona no va a resultar, no va a resultar. Su relación con Dios es lo más importante en la vida. Yo creo que su relación con Dios es lo más importante. Es lo más importante, y aquí es donde hay mucha discrepancia, más importante que el esposo, que la esposa, que los hijos, que los nietos, que mi trabajo. Es más importante que mi auto, es más importante que la feria, es más importante que el supermercado. Su relación con Dios debe ser lo más importante. Porque si su relación con Dios no es importante, usted no va a impactar a la gente. No, porque sus palabras no van a ser eficientes, no van a ser efectivas, no van a ser eficaces, no van a ser productivas. Si usted no tiene una buena relación con Cristo Jesús, su relación con Dios debe ser lo más importante. Por eso Jesús preguntó a sus discípulos, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Pedro, Juan, ¿qué dicen ustedes? ¿Acaso los ambos no caerán al mismo hoyo? Sin lugar a duda que los discípulos siempre quedaron impactados por las palabras de Jesús. No puede un ciego guiar a otro ciego. La gente de este mundo hoy vive en una ceguera total. Somos nosotros los que tenemos la vista espiritual para llegar a ellos. Como alguien que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Como alguien que no está conectado con la palabra de Dios. Como alguien que no está conectado con la vid verdadera, que Él es al tronco. ¿Cómo pretende llegar a alguien? ¿Cómo pretende dar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de edificación? Una palabra en la cual va a quedar totalmente libertado. ¿Cómo? Si no tiene el Espíritu Santo de Dios, si no está conectado con Él, no tiene la presencia de Dios. Usted tiene que estar bien para sus hijos, usted tiene que estar bien conectado con Dios para su esposa, para su esposo, usted tiene que estar conectado con Dios para estar bien en su trabajo, para estar bien en la obra, para hacerle clase a los niños, para estar en multimedia. Usted tiene que estar bien. Usted tiene que estar bien conectado con Dios para entregar una palabra revelada de parte de Él. Usted necesita llenarse de parte de Él. Y lo que usted se llena, usted lo entrega. Usted se vacía para entregárselo a la gente. No es para que usted se quede. Este conocimiento que Dios le ha dado a usted, no es para que usted se llene usted nomás. No, es para que usted le llene a las demás personas, para que usted lo entregue. Usted no se llene de los placeres de esta tierra, los placeres de este mundo, los deseos de este cuerpo carnal. Porque este cuerpo carnal necesita muchos placeres de esta tierra. De ahí viene la droga, los vicios, de ahí vienen tantas cosas. No, llénese de la palabra de Dios. Su relación con Cristo Jesús debe ser lo más importante en esta tierra. Lo más importante. Su relación con Cristo Jesús. Es lo más importante que usted tiene que tener en esta tierra. Lo primero que nosotros encontramos aquí, amada iglesia, que nos quede muy claro, es la posición que nos da Cristo Jesús. Y la posición de Cristo Jesús es que yo soy la vid. ¿Y cuál es nuestra posición? Los pámpanos. Nosotros somos los pámpanos, nosotros somos las hojas, nosotros somos los que tenemos que dar frutos. Pero el fruto lo da Él. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí llevará mucho fruto, nos dice hoy en esta mañana. El que está conmigo llevará mucho fruto y yo lo limpiaré para que lleve más fruto. ¿Alguien puede decir amén? Eso es lo que nos dice el versículo 5. Yo creo que el versículo 5 es la clave de lo que hoy estamos hablando. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podemos hacer. Nada va a resultar. Nada va a funcionar. Miren lo que dice el versículo 6. Qué interesante, amada iglesia. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera. Como pámpano se secará y los que recogen lo van a echar en el fuego que arden. Yo creo que Jesús está hablando de ese lago de fuego y azufre que va a arder las 24 horas del día. El que en mí no permanece será echado fuera. Esta palabra yo creo que mucha gente no quiere. No quiere que se hable.
Ojalá que esta palabra que esté subrayada, esté borrada. Hablar todo lo que habló el Señor de la vid, de una vid verdadera, de este árbol, ¿sí? De estos frutos, pero no hablar que va a ser sacado y echado afuera. Es Cristo Jesús que está estableciendo dos tipos de poda. La primera es que los que van a ser echados fuera y van a ser secados, porque están secados, entonces los echa fuera y los echa en el fuego. Pero la segunda poda es los que Él los limpia, y estos los limpia para que den más frutos. O sea, está promoviendo el crecimiento, está promoviendo la fe, por eso los limpia, está promoviendo el crecimiento del árbol. En otras palabras, Dios nos va a limpiar. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro crecimiento, para fortalecer nuestra esperanza. Para eso nos limpia, para fortalecer nuestra vida, fortalecernos en la fe, fortalecernos en el crecimiento. Pero las ramas que no llevan fruto serán quitadas y serán sacadas y lo echan en el horno que arde. Eso es lo que hace el campesino. El campesino, cuando están en su campo y ve que hay unas ramas que están secas, las corta inmediatamente. Y si el árbol está seco, lo corta y lo parte en pedazos y lo echa al horno. Al horno para que dé calor en el hogar, o lo echa al horno para que sirva de calor para el alimento de la casa. Pero también es muy importante lograr entender, amada iglesia, amada familia, que no solamente se trata de ganar almas, porque nosotros hemos sido enseñados, y esto es para usted, amada iglesia, amado hermano en la fe, hemos sido enseñados que nuestra única misión es ganar almas. Yo tengo que ganar almas. Eso es lo que dijo Cristo Jesús. Y te predicar mi evangelio a toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que fuere bautizado y el que creyere será salvo, y el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Bueno, todos aquellos que quieren ser bautizados, todos aquellos que creen, serán salvos. Esa es mi misión, predicar. Y el que no cree y no quiere ser bautizado, perfecto, quédese en su casa, no hay problema. Por años hemos sido criados, hemos sido enseñados de esa manera. Mi única misión es ir y predicar el Evangelio. Pero Pablo y Pedro, a través de la palabra escrita, nos hablan en forma muy clara que no es eso. No. Nosotros tenemos que tener cualidades como cristianos. Y una de las cualidades que tenemos como cristianos son muchas. Pedro le habla en su segunda carta y Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas. Cualidades del cristiano para el crecimiento, para nuestra fortaleza. Miren lo que le dice Pedro, nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, del versículo 5 hacia adelante. Vamos a leer 3 versículos nada más. Dice, vosotros también poniendo toda esta diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la fe, a la virtud conocimiento, perdón. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Si estas cosas abundan en nosotros, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí Pedro está siendo muy claro. Aquí Pedro nos está diciendo de forma muy clara que nosotros tenemos que tener estos frutos. El carácter del cristiano tiene que estar en nuestra vida. O sea, la fe de nosotros debe traducirse más que los hechos que vemos, los hechos concretos. Este hecho de un vaso con agua, yo tengo que tener fe mucho más que este vaso que va a estar lleno con agua. Yo tengo que creerlo, que este vaso va a estar con agua. Para que me ayude, que estoy afectado de la garganta, yo tengo que tener fe que este vaso va a estar aquí, que yo voy a ser saciado. O sea, la fe tiene que traducirse en acción, una acción concreta de parte nuestra, lo que vimos la semana pasada, el libro de Hebreos capítulo 11, en la cual nos dice claramente que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe va mucho más que los hechos que nosotros vemos. Pedro aquí nos da una lista muy grande de la fe, una lista muy importante. Número 1, tenemos que aprender a conocer a Dios. Número 2, tenemos que aprender a conocer de su palabra, a hacer lo que nos dice su palabra escrita. Número 3, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y número 4, amar a los demás. Amar a las personas. Usted tiene que amar a los hermanos en la fe, a pesar que todos somos diferentes, a poder compartir, a poder hablar entre nosotros, a poder trabajar en su obra y hacer lo que su obra nos dice. Nosotros, amada iglesia, como pámpanos, como fruto, no son opcionales. Estos frutos que nos está hablando Pedro. Estos frutos que nos está hablando Pedro de la fe,
que a la fe tenemos que agregarle la virtud, que a la virtud tenemos que agregarle la paciencia, que a la paciencia tenemos que agregarle el dominio propio, que al dominio propio tenemos que agregarle la piedad, que a la piedad tenemos que agregarle el amor fraternal, al, al afecto fraternal. Y al afecto fraternal que tenemos que agregarle el amor no son opcionales. Todos estos frutos que nos habló Pedro no son opcionales, son parte del carácter cristiano, son parte de la vida cristiana que tenemos que tener cada uno de nosotros. Estos frutos deben ser constantes en la vida de nosotros, amada iglesia. Constante, la fe, el carácter, el dominio propio, la piedad, el amor fraternal, el amor, todo, amada iglesia, tiene que ser parte de nosotros, la piedad. Mire lo que dice Pablo. Pablo cuando le habla a la iglesia de los Gálatas, capítulo 5, versículo 22 hacia adelante, Pablo también nos habla de un fruto que nosotros tenemos que tener, pero nos habla de un fruto en el cual hay varias raíces que tenemos que tener. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 9 frutos que están encerrados en uno solo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es lo que nos dice Pablo. Qué lindo lo que nos está diciendo Pablo, amada iglesia. O sea, Pablo nos está hablando de muchos frutos que tenemos que tener en nuestra vida. Yo creo que una persona que abunda estos frutos, cumple mucho mejor la ley que cualquier otra persona que es una persona simpatizante. Es una persona que va a la iglesia, es una persona que no le gusta faltar el día de Santa Cena y día de Misericordia. Una persona que ofrenda, aparta su diezmo, va a buscar un sobre atrás, echa su diezmo. Yo creo que una persona que cumple estos frutos que habla Pablo y habla Pedro, cumple mucho mejor la ley que una persona que va una vez al mes, o el otro mes no va, o el otro mes viene 2 veces en el mes. Yo creo que cumple mucho mejor la ley. Aunque la persona trae su ofrenda, trae su diezmo, pero no tiene tanto amor en su corazón. Cuando Juan nos habla de esta palabra, es muy claro y es muy preciso, muy sólido. Este versículo 4 que hemos hablado, que nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La palabra es muy clara. No podemos llevar fruto, amada iglesia, por nosotros mismos. En versículo 5, yo soy la vid, yo creo que aquí está la clave. Yo, dice el Señor, y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer separado de él. Si usted quiere llevar fruto, usted tiene que estar pegado al árbol de él, pegado a él. Si queremos llevar fruto, nosotros tenemos que desarrollar nuestra fe en él. Debemos estar con él. Debemos amarlo, respetarlo, quererlo. Y también debemos nosotros dejar ser guiados por él. Tenemos que imitar todo lo que él hizo, imitar todo lo que él hizo aquí en esta tierra. Pero el versículo 6 y el versículo 7 son muy importantes. Porque dice, el que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, se secará. Y los que le recogen lo echan en el fuego que arden. Está hablando del cielo, está hablando, del infierno. De ese infierno donde el fuego y el azufre no dejan de arder las 24 horas. De eso está hablando. Van a ser echados fuera. Lamentablemente los que no den buenos frutos. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y todo será hecho. ¿Pero qué significa permanecer? ¿Qué significa permanecer en mí? Aquí hay 2 cláusulas, permanecer en él y su palabra que permanezca en usted. La palabra de Dios tiene que permanecer en usted. Pero la palabra de permanecer, ¿qué significa? Significa reconocer que Él es el Hijo de Dios como número 1. Como número 2, significa aceptarlo como nuestro único Salvador personal de nuestra vida. Como número 3, hacer su voluntad, que su voluntad esté en nosotros. Hacer su palabra escrita, lo que dice su palabra escrita, cumplirlo al pie de la letra. ¿Qué es lo que nos dice? Que nos juntemos en sus atrios continuamente. ¿Qué nos dice su palabra? Que tenemos que amar a nuestros padres, respetarlos para que nuestros días sean alargados. ¿Qué nos dice? Que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hacer lo que la palabra de Dios nos dice que es lo que tenemos que hacer. Número 4, creer en el Evangelio. Y número 5, relacionarse con las demás personas que están dentro de la iglesia. Amarnos los unos a los otros, respetarnos y respetar también a los que viven cerca de nosotros.
Amar a las personas que están cerca de nosotros. Hoy son muchas las personas que dicen que son buenas. Son muchas las personas que dicen que son eficaces, son personas que tienen buen sentimiento, buen corazón. Hoy son muchas las personas que son sinceras, son honestas, son transparentes. Pero aquí la palabra es muy clara, muy clara. Solo el que permanece en mí llevará fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. Así que las personas que están buenas, las personas que se creen buenas, las personas que hacen cosas honorables, las personas que son sinceras, muy transparentes, les falta acercarse a Cristo Jesús. Solo el que permanece en mí llevará mucho fruto. Separado de Cristo Jesús nada podemos hacer, nada. Todo no será eficiente. Nuestras palabras no serán productivas. No seremos productivos, no. Separado de mí nada podéis hacer. ¿Por qué debemos permanecer en Cristo Jesús? Qué bueno que usted se pregunte. ¿Por qué? ¿Por qué debemos permanecer en Cristo Jesús? Porque yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Eso es lo que nos dice el versículo 1 de este capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto se secará y lo echaré fuera. No va a dar fruto. Todo pámpano que no da fruto, yo lo sacaré y lo sacaré de mi vida, no estará conmigo. No. Es necesario permanecer en Él. Es necesario permanecer en Él. No añadir palabras, no quitarle palabras, no le agregue palabras que no están aquí. Y no le quite la palabra que el Señor nos habla. Tenemos que amarla, amarla, amada iglesia. Antes que usted se formara en el vientre de su madre, Él lo escogió, lo eligió. Yo te escogí, yo te vi y yo te di como profeta para estas naciones. Yo. No lo escogió usted a Él, no, Él lo escogió a usted. Por eso usted está en sus atrios con acción de alabanza. Por eso usted está alabando al Señor constantemente. Usted fue escogido por Dios. Usted es el que tiene que llevar fruto. Usted es el que tiene que ser un árbol fructífero. Usted es el que tiene que ser un buen pámpano, llevar fruto y fruto abundante. Pues si usted da fruto, el Señor lo va a limpiar a usted para que usted lleve más fruto. Usted es el que tiene que tener estos frutos. El amor, la fe, la templanza, la mansedumbre, la bondad. Usted es el que tiene que tener todos estos frutos que nos habla Pablo. La paciencia, la fe, el amor, la longanimidad, la benignidad, la templanza. Usted es el que tiene que tener este fruto que nos habla Pedro, que nos dijo claramente que a la fe usted tiene que añadirle paciencia, a la paciencia usted tiene que añadirle amor, al amor tiene que añadirle afecto fraternal, al afecto fraternal tiene que añadirle dominio propio y al dominio propio usted tiene que añadirle la piedad. Usted es el que tiene que añadirle lo más importante, el amor. Cristo Jesús lo dijo en forma muy clara, muy clara. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes? En la última cena se lo dijo a sus discípulos. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes? ¿Cuánto? Con aquellos. Uno de ellos lo iba a traicionar por una moneda de plata. Otro de ellos lo iba a negar 3 veces. Pero aún Jesús lo miró. Cuando el gallo cantó lo miró. Pero lo miró con esas cuerdas de amor. Lo miró con esa mirada de decirle, Pedro, estoy contigo, no te preocupes. Va a salir todo bien. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes? Y todos ellos lo iban a dejar solo, lo iban a abandonar en los momentos de más necesidad. Así es el amor que Dios quiere que tengamos los unos por los otros. El carácter de Cristo Jesús, la paciencia, el amor, la fe. Usted tiene que tenerlo. Padre, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu palabra escrita. Qué importante, Señor, es que nosotros seamos buenos pámpanos, que demos buenos frutos. Que todos estos frutos que están aquí en la palabra escrita, Señor, podamos nosotros entregarlos día tras día. Que podamos tener estos frutos, Señor, que dice claramente, que dice Pablo. Estos frutos que tenemos que tener el amor, la fe, la templanza, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre. Que tenemos que tener el amor. Qué importante lo que nos dice Pedro, Señor. Señor, que a la fe tenemos que agregarle la virtud. A la virtud, la paciencia. La paciencia, Señor, el dominio propio. El dominio propio, Señor, tenemos que agregarle la piedad. En la piedad tenemos que agregarle el afecto fraternal. Y el afecto fraternal tenemos que agregarle el amor. Señor, hoy te pedimos, Señor, la unión en la familia, la unión, Señor, en la iglesia. Que seamos unos buenos frutos, unos buenos pámpanos, que demos frutos abundantes, para que tú no nos saques,
como algo que está muy seco, sino que podamos dar ese fruto fructífero y que podamos, Señor, crecer abundantemente día tras día. Que seamos personas con mucho fruto, que podamos entregar de lo que tú nos has dado, podamos entregar. De lo que tú nos has dado por gracia podamos compartirlo. De este alimento que hemos recibido, otros se puedan alimentar a través de tu palabra. Que nuestro sueño, que nuestro anhelo del corazón se cumpla a la brevedad posible. Pero qué importante, Señor, que seamos buenos pámpanos, que demos buenos frutos, para que no seamos sacados ni echados fuera donde se quema, en ese horno, donde va a arder las 24 horas del día. Señor, queremos ver milagros, sanidades y prodigios. Y tenemos la fe que al estar contigo las cosas van a funcionar muy bien. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra confianza. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana con alguna palabra de parte del Señor. Que esta palabra corra como ríos de agua viva. No se quede con usted. No, compártala a sus amigos, a su familia, a sus vecinos y a sus parientes. Muchas bendiciones. Que Dios le guarde.